La fecha en que se descubrió la técnica de fundir el mineral de hierro no es conocida con exactitud. Los primeros artefactos encontrados por arqueólogos datan del año 3000 a.C. en Egipto. Sin embargo, los griegos, a través de un tratamiento térmico, endurecían armas de hierro hacia el 1000 a.C. Los primeros artesanos en trabajar del hierro producían aleaciones que hoy se clasificarían como hierro forjado. Esto mediante una técnica que implicaba calentar una masa de mineral de hierro y carbón vegetal en un gran horno con tiro forzado. De esta manera se reducían el mineral a una masa esponjosa de hierro metálico, llena de una escoria de impurezas metálicas, junto con cenizas de carbón vegetal. Esta esponja de hierro se retiraba mientras permanecía incandescente, dándole fuertes golpes con pesados martillos para poder expulsar la escoria y soldar el hierro. Ocasionalmente, esta técnica de fabricación producía accidentalmente auténtico acero en lugar de hierro forjado. A partir del siglo XIV, el tamaño de los hornos para la fundición aumentó considerablemente, al igual que el tiro para forzar el paso de los gases de combustión para carga o mezcla de materias primas. En estos hornos de mayor tamaño, el mineral de hierro de la parte superior del horno se reducía a hierro metálico y a continuación absorbía más carbono como resultado de los gases que lo atravesaban. El producto de estos hornos era el llamado arrabio, una aleación que funde a una temperatura menor que el acero o el hierro forjado. El arrabio se refinaba después para fabricar acero. La actual producción de acero emplea altos hornos que son modelos perfeccionados de los usados antiguamente. El proceso de refinado del arrabio mediante chorros de aire se debe al inventor británico Henry Bessemer, que en 1855 desarrolló el horno o convertidor que lleva su nombre. Desde la década de 1960 funcionan varios mini hornos que emplean electricidad para producir acero a partir de chatarra. Sin embargo, las grandes instalaciones de altos hornos continúan siendo esenciales para producir acero a partir del mineral de hierro. El acero se empieza a utilizar y crear en forma para la construcción de estructuras en el siglo XVIII, ya que en el año 1706 empiezan a fabricar columnas de acero para la Cámara de los Comunes en Londres. Posteriormente, el proceso para forjar acero se vio modificado en la historia por el Sir Henry Bessemer en 1856, utilizando fósforo y azufre. Estos elementos cayeron en desuso y en consecuencia el anterior sistema fue sustituido por otro ideado por Sir William Siemens en 1857, que estaba basado en la descarburación de la aleación de acero con ayuda del óxido de hierro. El acero es un componente estructural del concreto donde trabaja contra esfuerzos de compresión y el acero trabaja contra esfuerzos a flexión, permitiendo una resistencia a las fallas que suele ser muy favorable. Este componente se puede encontrar durante procesos constructivos como las barras de acero unidas al concreto, como vigas y las viguetas. Las vigas son un elemento arquitectónico rígido, generalmente horizontal, proyectado para soportar y transmitir las cargas transversales a que está sometido hacia los elementos de apoyo, y las viguetas, también conocidas como joist, son un elemento prefabricado longitudinal resistente, diseñado para soportar cargas producidas en forjados de pisos o cubiertas. El acero que se utiliza en el concreto en forma de varillas debe ser necesariamente corrugadas para evitar que se resbalen y que no existan fallas en él. Cuando el concreto tiene acero se le conoce como concreto armado, al igual que el hormigón con acero se llama hormigón armado. Este elemento se aplica en diferentes construcciones por ser muy ligero, como el puente fabricado en acero de Württemberg en Germany, la estación de ferrocarril de Wuhan en China y el edificio de la Bolsa de Comercio en París.
Las primeras construcciones de acero a ambos lados del Atlántico son el edificio Rand McNally en Chicago y el puente Ford en Edimburgo. Ambas fueron estructuras récord en su tiempo. Además de ser usadas como un componente estructural, también se emplea como un elemento estético, tanto en exteriores como en interiores. Dos ejemplos de este uso son los tubos de acero o los barandales de las escaleras, que igualmente son de acero. También son utilizados el acero inoxidable en techos, porque este tipo no se vuelve frágil con los cambios de temperatura, no es tóxico en contacto con el fuego y tiene una duración de 40 a 70 años, por lo que no necesita mucho mantenimiento y favorece al medio ambiente. Sistemas constructivos en el uso del acero. El acero es una aleación del hierro más el carbono. Sus ventajas son la alta resistencia a la mecánica, elasticidad, soldabilidad, forjabilidad, trabajabilidad y ductabilidad. Y sus desventajas son la oxidación, que es un transmisor, el pandeo elástico y la fatiga. Los componentes principales de cualquier tipo de estructura son el concreto y el acero. Para el montaje en la obra. 1. Programa de montaje. Se necesita el orden asignado en el tiempo de montaje, el equipo a emplear y el listado de personal asignado, elementos de seguridad, control y verificación. 2. Recepción y almacenamiento y manipulación. Almacenamiento y depósito de los elementos en un orden estricto en forma sistemática. El montaje debe efectuarse con el cuidado suficiente para no dañar las piezas o la pintura. 3. El montaje. Se coloca sobre las cimentaciones, se colocan las vigas y columnas y se realiza el ensamblado de los distintos elementos. Armado. Se harán de las siguientes comprobaciones: identificación y disposición de elementos, situación de los ejes de simetría, situación de las zonas de sujeción a elementos continuos y ausencia de alabedos y abolladuras. Soldadura. Se realizarán los ensayos definidos en el correspondiente pliego, seguidos penetrantes partículas magnéticas. El ultrasonido y la pintura. Deben realizarse las siguientes comprobaciones: revisión de centrifugado de pintura, inspección visual de la preparación de la superficie, ensayos de adherencia y control de espesor eficaz. Apernadas o soldadas. Apernadas es el método simple de conexión en obra, conexión más económica, deslizamientos crítico y tipo de aplastamiento. Soldada, forma más común de conexión en el acero estructural. Otorga mayor rigidez a las conexiones. Designación de aceros. 1. Perfiles y chapas de acero laminadas en caliente. Perfiles, huecos de acero. Semiflecha, Z y T, viga rolada, solera rolada, PT rolado y T rolado. Perfiles y placas conformadas de acero, tornillas, tuercas y arandelas. Pernos de alta resistencia. Mano de obra. Se indica para cada caso particular la que se necesite, tanto en taller como en obra. Maquinaria. Se indica para caso particular de lo que se necesite, tanto en taller como en obra. El acero estructural, a pesar de su elevado costo, es un material ideal para la construcción, especialmente para las estructuras ubicadas en zonas sísmicas. Es un material homogéneo, tiene buen peso, resiste las fuerzas sísmicas proporcionalmente menores, es versátil arquitectónicamente y tiene una gran eficacia constructiva. Ampliación de estructuras existentes, economía en los acabados, rapidez constructiva y propiedades diversas. Las desventajas podrían ser los costos de la estructura, costos de mantenimiento, costos contra protección del fuego y vibración. Muchas gracias por su atención.
frescas de